Vamos a ver si empezó a grabar. Sí, damos inicio con un saludo cordial para todos, dando continuidad, obviamente, a lo que venimos generando como complemento de lo que seguramente tiene también injerencia en nuestro proceso profesional. Voy a compartir pantalla, ustedes me dejan saber si están viendo la pantalla. Voy a compartir la presentación y arrancamos. Igual saben que en esto no nos estamos demorando. De hecho, parecía que se nos iba a perder este espacio. Estaba comentándolo ahora porque entró una ficha nueva que tenemos que, obviamente, abastecer, pero por fortuna, pues como que buscamos que este espaciecito lo podamos tener, ojalá, por mucho rato, en la medida de las posibilidades, que lo puedan aprovechar. Voy a compartir pantalla y me dejan saber si estamos viendo la pantalla. ¿Lo vemos? Sí, pero... Bueno, gracias, Dani. Entonces, dando continuidad en este proceso del que veníamos hablando, ya sabemos que este mundo viene con un ritmo aceleradísimo de cambios y actualizaciones, y dentro de esas actualizaciones mucho tiene que ver a través de esa democratización y ese acceso a Internet que viene mostrándonos unos alcances inimaginables, no solamente con la virtualmente llamada inteligencia artificial que recién llega, pero que en realidad ya estaba hacía mucho rato, solo que no todos podíamos acceder a esa información. Estamos en este proceso con Internet, redes sociales y obviamente hoy tenemos que tratar algo que es inherente no solamente a la profesión de ustedes, sino a la naturaleza del ser humano y es la comunicación. Esa forma como nosotros hemos aprendido a comunicarnos tiene unos cambios radicales a través de todo este proceso de la modernización. Esa globalización que nos permitió a nosotros, y lo hablábamos recientemente, si alguien por favor puede darle ingreso a las personas que están llegando, le agradecería. Y me dejan saber si lo pueden hacer, porfa, o no. Sí. Listo, profe. Listo, sí pudiste, Dani. Gracias. En el momento no hay nadie por ingresar. Ah, bueno, por ahí apareció alguien, pero listo. Entonces, hablamos de, obviamente, que a través de estos cambios acelerados de lo que fue la web 1.0, 2.0, 3.0 y ahora 4.0, ahí sonó Dani. Entonces, esa 4.0 se hablaba de un futuro cercano, pero en realidad más que un futuro cercano, estamos hablando de que ya estamos precisamente en esa web 4.0, que es ese sentido de ubicuidad, en donde en cualquier momento y lugar nosotros podemos tener acceso no solamente a la información, sino a la transmisión de información. También hablábamos de elementos claves como la importancia de los datos que nosotros representamos en Internet, en redes sociales, etc., etc., y que esos datos tienen puntualmente que ver con un almacenamiento para engrosar lo que el algoritmo va generando a través de esa particularidad. Es decir, ¿qué es lo que particularmente Jorge Loaiza está utilizando, haciendo, diciendo? Pero luego descubrimos recientemente que eso se transformó, ya no solamente de ese almacenamiento de datos, sino de el significado de esos datos para ya llegar a un punto mucho más independiente, adicional a lo emotivo y emocional. En ese orden de ideas, pues estamos siendo muy bien clasificados. Lo hablábamos con respecto al documental que decíamos, el dilema de las redes sociales. No sé si tuvieron la oportunidad de vérselo, recomendadísimo.
en donde estos ex Silicon Valley hablan, y está en Netflix, hablan precisamente del error que ellos de manera consciente ahora dicen que cometieron cuando pertenecían precisamente a estos espacios, y en donde fueron creando no solamente una adicción, sino la fórmula perfecta para que cada uno de nosotros no fuéramos realmente los clientes, sino el producto transaccional que hoy por hoy grandes multinacionales nos tienen frente a ese pseudo discurso de la gratuidad, ¿cierto? Gratuidad para abrir una red social, gratuidad para tener Instagram, Facebook, X, lo que quiera que sea. Pero que adicional vienen unos pequeños asomos de lo que podría ser un tema comercial que, si bien lo analizamos, en realidad es más por comodidad propia, personal y particular, más que estructural. Me explico. A mí me pueden cobrar una membresía mensual para poder acceder a Spotify, pero sin anuncios, ¿cierto? Y verlo con mi playlist de una manera continua. Pero si no, lo puedo tener totalmente gratuito. Pero eso no quiere decir que ese sea el único elemento transaccional económico comercial que Spotify pueda tener con cada uno de nosotros, sino que nosotros, nuestra atención es la que representa el elemento más rentable que podemos tener en este proceso. Esa evolución, para hacer un pequeño recuento, desde lo que era el telégrafo hasta la era digital, da cuenta precisamente de a qué paso estamos realmente avanzando, ¿cierto? Cuando en su momento el telégrafo comenzó a aparecer, realmente se tomaba como el último descubrimiento tecnológico para la comunicación, pero sabíamos que veníamos de unos procesos, vámonos, pero siglos atrás, con respecto a las pinturas rupestres, esa primera forma del ser humano comunicarse, ¿cierto? De una manera ya, digámoslo, pictórica, de una manera puesta en espacio, porque antes, por señales e indicaciones, se iban dando los elementos, las señales de humo, el fuego, etc., etc. Pero llegan todos estos avances, el código Morse, el código Braille, etc., que lo que nos iban mostrando era realmente una forma muy específica de comunicarnos. Luego fuimos generando una transición y entonces llegó a un boom mundial con la aparición de la televisión y la radio. Eso acercó el mundo y traspasó fronteras. Entonces, nosotros, si teníamos el radiotransistor que se llamaba y lo teníamos años atrás, seguramente podíamos ubicar frecuencias como la BBC de Londres, podíamos ubicar algunos elementos bien interesantes, pero si nos remontamos un poquito más atrás, el tema de la educación en Colombia, ¿cierto? Era un método a través de la radio para lugares muy remotos, en donde no podía todavía el Estado llegar con toda su infraestructura para implementar educación formal, pero existía esa forma, de hecho muy moderna, muy interesante, de poderse educar en lugares rurales a través de la radio. También se fue dando con la llegada de la televisión una forma diferente de entendernos como sociedad y de entendernos como sociedad debido a que una vez nosotros pudimos dimensionar que algo podía estar ocurriendo en otro lugar y que a nivel de antenas bajar la señal al espacio y luego bajar para ser evidentemente aterrizada a través de un sistema de cable, eso ya venía dando un avance muy grande y satisfactorio al respecto. Cuando hablamos de esa llegada de la televisión, de la radio,
si bien a alguien de ustedes, no sé si les tocó, pero por lo menos si lo han contado a nivel familiar, qué era lo que se iba dando y qué era lo que se iba dando, porque, perdón, la profe. Profe, hay un compañero Andrés que está ahí tratando de ingresar, pero yo no veo la solicitud para aceptarlo. Eso estoy viendo. Yo le dije que intentara ingresar de nuevo, pero dice que nada. Es Walter el que está accediendo. Bueno, También entonces, de la, Walter es de otra ficha, el sí, compañero es de la 17. bueno. Entonces, pero fijémonos a ver que cambie de explorador o algo para que podamos continuar. Igual, seguramente ellos ahí, creo que la profe Alejandra les está informando algo por el WhatsApp. Retomando, gracias Dani, retomando entonces ese espacio que se daba a través de la radio y la televisión, les decía que si ustedes tienen quizás alguna memoria al respecto, y si no, seguramente sus padres y muy seguramente sus abuelos, sí les tocó ese espacio familiar en donde se sentaban a ver el noticiero o se sentaban a ver una novela, y era un momento en donde quizás de una manera incipiente todavía existía el televisor blanco y negro, el que uno prendía y apagaba y quedaba el puntico en el centro, pero luego ya llegó el color, entonces ya el cuento venía siendo una situación muy, muy, muy interesante. Tanto así que habían hogares que, dependiendo de la capacidad y sus recursos económicos, eran quizás los únicos de las cuadras, por lo menos se habla de acá en Medellín, que tenían un televisor y era el lugar donde se reunían a ver prácticamente cine y películas los chicos de la cuadra. Entonces, esas fueron otras épocas en donde, cuenta la leyenda, la familia se reunía en torno a estos dos elementos. Pero llegamos a nuestros tiempos, que viene precisamente casi que empoderándose y con unos saltos, digamos los que cuánticos, sobre lo que es nuestra modernidad y nuestra actualidad, que inició con un acceso muy limitado por los costos de lo que podía ser tener un dispositivo móvil, pero que finalmente migró por completo esa forma de comunicarnos, tanto así que a través de un dispositivo, hoy por hoy, nosotros podemos acceder en vivo, por ejemplo, a canales y a sus programaciones. Es muy extraño, no sé si a ustedes les parezca igual o les suceda igual, pero es muy extraño. O, es decir, nos vamos a sentar como familia en el televisor, en la sala, a ver una novela, unas noticias, ya es muy poco común, es muy poco habitual. Tampoco común y habitual es como tener un teléfono fijo hoy por hoy en nuestras casas. A propósito, pregunto, ¿alguien todavía conserva una línea fija y tiene un uso adecuado y constante del teléfono fijo en su casa? No, Cierto que eso como que fue desapareciendo ya, por lo menos en mi caso, eso desapareció hace más o menos unos 5 o 6 años. Ya uno no sabe ni qué hacía, si era un elemento decorativo. En mi caso se convirtió en un juguete más de mi niña. Los teléfonos fijos, era un cuento diferente. Y cuando digo fijos, me refiero a los fijos de base, pero inalámbricos, que eran también tecnológicos en su momento, pero que también estábamos hablando de aquellos de disco que estaba con el cordón entrenzado y que uno le tenía que dar vueltecita a ese teléfono. Ya hoy por hoy, un teléfono de esos que fue tan famoso en su momento y tan normal, ya lo tienen de exposición, y seguramente quien lo tenga y lo conserve puede tener algo de dinero en él. Entonces, esa forma de comunicarnos, nosotros enviábamos telegramas a, no sé, el conquiste, o la pareja, o la novia, o un amigo, o un tema laboral, y era a punto de telegrama.
que era como la versión más rápida del correo certificado puerta a puerta. Entonces uno escribía puño y letra, una hojita, compraba los sobrecitos que venían con unas rayitas muy características rojas y azules en sus bordes, y uno iba y las llevaba precisamente a un lugar donde las recogía luego el cartero y las llevaba. Tenía un costo como para la época, era como un tema bien interesante, y luego se fueron dando ese cambio drástico en donde todo eso fue saliendo de cierto modo de ese uso cotidiano, ¿sí? El impacto de Internet en las redes sociales, esa conectividad que estamos hablando, precisamente transformó la comunicación por completo. La forma en que nosotros hoy por hoy entendemos nuestras relaciones sociales han cambiado y han cambiado de tal modo que lo normalizamos a un punto tal que hoy es para nosotros muy normal que enviemos un emoticón que tiene un significado implícito en la comunicación personal para que otra persona entienda a través de un gesto, de un icono, de un emoticón, qué es lo que yo le estoy diciendo. Es posible que estando al interior de nuestras casas sea mucho más normal comunicarse con su hijo, con su esposa, que lo tiene en la otra habitación a través de un WhatsApp. Y entonces hablábamos también que estos dispositivos móviles, hoy por hoy, lo que menos tienen realmente, para lo que menos se utilizan, es para llamar, que fue su misión inicial. Pero hoy por hoy es un punto, una estación de trabajo en donde se pueden encontrar no solamente diferentes programas de Office, por ejemplo, pues para yo poderme comunicar a través de un PowerPoint, un Excel, un Word, y tener todas esas herramientas ahí, pero además las redes sociales, pero además lupa, pero además reloj despertador, pero además cronómetro, pero además blog de notas, pero además recordatorios, pero además linterna. Entonces se volvió una multifacética forma de entender en un mismo elemento una cantidad de opciones que teníamos antes de manera independiente. Sin ir muy lejos, era lo que desde la transmedialidad nos indicaban, en España concretamente, cómo se transformó, hoy por hoy se vinculó lo que conocíamos tradicionalmente como un cuento en un universo expandido a través de fandom, a través de elementos de merchandising, a través de obras de teatro, a través de participación de fans en sus propias creaciones, llámese película, llámese libro, llámese lo que quiera que sea. Entonces es un elemento que cogió demasiada fuerza. Eso nos deja particularmente un tema muy interesante y es la posibilidad que se tiene de una conectividad global, ¿sí? Independiente de donde estemos ubicados, ¿cierto? Esas redes sociales que en realidad son plataformas de redes sociales, porque cuando hablamos de una red social, podría ser una iglesia, podría ser un grupo de moteros, podría ser unos fanáticos de la gastronomía, podría ser etc, etc. Pero cuando hablamos de plataformas de redes sociales, entonces empezamos ya a vincular todo lo que hoy por hoy conocemos como WhatsApp, Facebook, Instagram, etc, etc. Eso nos dio una inicial forma curiosa de saber del otro, de comunicarnos, de encontrarnos a través de la distancia y del tiempo que haya pasado. Empezó, obviamente, como una comunicación de intranet a través de una empresa que se iban comunicando al interior de la empresa. Entonces era como un elemento cerrado, pero que luego descubrieron y algunos visionarios entendieron que ahí podía haber cosas muy interesantes para hoy por hoy nosotros no solamente tenerlas, sino generar de una manera enfermiza una producción de dopamina.
y de esa dopamina que genera precisamente el hecho de estar hiperconectados todo el tiempo a un dispositivo móvil. Frente a esto ha existido opiniones encontradas, de las cuales cada uno de ustedes juzgará de qué lado están ustedes. Siempre he pensado que lo malo no es la herramienta, sino el uso de la herramienta. Y lo pongo siempre como ejemplo. Para un carpintero el martillo es una herramienta exageradamente importante y buena, pero para un asesino también podría ser, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma se está utilizando esas herramientas y de qué forma nos ha facilitado y hasta qué punto yo permito que ese beneficio que hoy por hoy tenemos de ese alcance democrático sin fronteras y acceso a la información podemos nosotros realmente adquirir y evidentemente de una manera gratuita? Eso depende de cada uno de nosotros y de esos juicios de valor internos que tengamos. Más personas pueden crear contenido. Entonces, hablando de ello, cuando existía la profesión, obviamente tiempo atrás del periodismo, ya sabíamos que el periodista llegaba al lugar de los hechos donde ocurrió X o Y suceso, y entonces había que esperar que llegara las noticias de las 7, a menos de que existiera un avance tipo extra, y uno escuchaba extra, y que seguramente para los que vivimos en esa época, en que quizás era muy fuerte el cuento del narcotráfico y todas las bombas y todo el cuento, por ejemplo, acá en Medellín, cada momentico escuchábamos un extra y ese extra tenía que ver con una bomba que acabó de sonar, por ejemplo, o en su momento el accidente de Carlos Gardel, o lo que quisiera que fuera, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, pero siempre era a través de ese periodista, de esa persona idónea en la materia, que podíamos nosotros informarnos. Hoy no. Hoy no necesitamos solamente de un periodista, sino que cualquiera de nosotros puede coger su dispositivo e informar, transmitir en vivo y en directo lo que quiera. Y esa democratización de acceso a la información generó mucho conflicto precisamente a través de cómo nosotros estábamos informándonos. Y esas formas en que nos estaba llegando precisamente la comunicación, qué tan fidedigna, qué tan real era. Y empezó a coger fuerza el famoso fenómeno de las fake news, que son esas noticias falsas que se viralizan en un segundo de una manera muy rápida, pero que no hay control precisamente por esa inmediatez. Antes nosotros sabíamos que esperábamos las noticias. Ahora una persona puede decir, ojo, resulta que no fue Nacional el que quedó campeón. Acaba la DIMAYOR de decir que Junior quedó campeón porque Nacional hizo más cambios de lo normal. Y en un segundo, Junior y Barranquilla entero estaban celebrando que le habían quitado la copa a Nacional y que había quedado campeón el Junior de Barranquilla. Solamente para citar un ejemplo de esto que les estoy hablando, de la inmediatez, la viralización y la poca discreción o juicio conceptual que podríamos llegar a tener a la hora de publicar. Y como estas, una cantidad de noticias que se van viralizando y que cada uno puede tener precisamente la forma de hacerlo. Nuevas formas de comunicarnos a través de lo digital. El video se convirtió en uno de los referentes más importantes. Se dice que más importante que Google, uno de los principales buscadores a nivel mundial es YouTube, ¿cierto? Entonces la gente ya no busca en Google, quiero saber cómo puedo aprender a editar en el software Adobe Premiere versión 2025. No, ya se van a YouTube y dicen tutorial, edición, Adobe Premiere, última versión. Y entonces le sale no solamente la información, sino la cantidad de tutoriales
de todos los olores, sabores y como quiera que se le pueda llamar a esto. Es decir, usted encuentra lo que quiera en estos momentos en Internet de manera gratuita. Entonces, el video no se desestima, es bien interesante y hoy por hoy las marcas, y hablando comercialmente, el video tiene una participación protagónica absurda y extremadamente importante. Se toma el cuento de que todo entra por los ojos y esto es inherente a lo que nosotros actualmente estamos estudiando. Por eso es que al video hay que darle muchísimo valor también para poder comunicar de una manera asertiva lo que de cierto modo antes era un poco más complejo con procesos mucho más dispendiosos, pero el video nos ha facilitado eso. Los podcasts se volvieron en algún momento una tendencia. Hoy por hoy la gran mayoría de las personas piensan que si no tiene un podcast, si no tiene una forma de comunicar su sentir, sus gustos, lo que quiera que usted quiera comunicar, pues entonces estamos fuera de contexto. ¿De qué encontramos podcast? De lo que ustedes quieran, de lo que quieran. Entren y busquen, denle una miradita en Spotify qué es lo que hay y se van a dar cuenta de qué manera nosotros estamos accediendo a una cantidad de información de alto valor a través de formatos de podcast y de video podcast. Y cada vez es mucho más normal que ese entre comillas, influencer, que en algún momento se hacía a través de un proceso de viralidad y que cogía mucha fuerza y se convertía en un referente, caso concreto, personajes como Jefferson Cosio, personajes como La Liendra, personajes como Epa Colombia, personajes de estas características, llegaban en algún momento, se viralizaban con algo y esa viralización les permitía entender que era una forma muy, muy, muy fácil de poder monetizar y generar una cantidad de recursos económicos, pero de una forma incalculable, ¿cierto? Pero entonces ya algunos personajes fueron migrando entre esos deportistas, entre esos actores, actrices, profesionales de la área de la salud. Entonces hoy vemos referentes como los médicos que salen de sus consultorios y entran en un mundo digital y entonces se vuelven famosos a través de su forma particular de impartir ese conocimiento profesional. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un doctor Baite. No sé si sea conocido para ustedes este doctor, pero se ha hecho muy viral su forma particular de hacer. El doctor Carlos Jaramillo, que también tiene ya hoy por hoy una comunidad gigantesca y entendió que también podría migrar a la información y a la comunicación digital, lo que lo llevó a entender que es mucho más lucrativo estar en Internet, estar en una red social como plataforma, comunicar digitalmente, existir ahí, que tener un consultorio con un valor X, esperando a que llegue su paciente del día y llenando su agenda. Eso demostró que no solamente doctores, médicos, pilotos, carniceros, lo que quiera que ustedes se imaginen, hoy por hoy tienen canales importantes, altamente concurridos, precisamente con información de lo que ustedes quieran. Carpinteros, bricolaje, para temas de uñas, para temas de lo que quiera que se imaginen, deportistas. Entonces ya migra y se convierten en personajes ya de este proceso. La mensajería instantánea facilitó la comunicación mucho más rápida, entonces antes ya yo tenía que ir a buscar cuál era la oficina de carteros, pues de carta, la oficina postal es el término que estaba buscando, que estuviese abierto en el lugar y hora en donde yo pudiese desplazarme. Ahora usted abre su correo electrónico, envía un mensaje y llega inmediatamente al destino que quiera usted escoger, esté en el lugar del mundo en donde quiera que esté. Y asimismo pasa solamente pensando en el SMS. Esto, tiempo atrás, cuando empezaron los celulares, tenía un costo. Un paquete de 30 mensajes en su dispositivo móvil, cuando todavía teníamos esos famosos 1100 que
lo más particular era jugar a Snake, la culebrita, ¿cierto? Pero teníamos la posibilidad de comprar paquetes de mensaje. Ahora a usted le ofrecen minutos ilimitados, acceso a internet ilimitado, plataformas totalmente gratis, mensajes ilimitados y una cantidad de cosas en un mismo elemento. Entonces miren esa forma de comunicarnos cómo cambió y por qué nosotros debemos de entender esto justo con lo que estamos estudiando, porque entonces el hecho de saber cómo está funcionando nuestro medio y a nivel global, es decir, todo el planeta, nos da pistas para saber entonces de qué forma nosotros vamos a migrar. Bienvenidos sean los proyectos de emprendimiento que cada uno de ustedes tengan, pero seguramente ustedes mismos lo podrán notar que esos elementos físicos, por ejemplo, las litografías y lo que tiene que ver con mucho de lo que está relacionado también en nuestro quehacer cotidiano, ya cada vez son mucho más pocas y las que existen entendieron que se tenían que reinventar para poder buscar la forma de no desaparecer, así como desapareció Blockbuster en su momento cuando unos visionarios por allá le dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa? Alíense con nosotros y ya no tenemos que rentar tacos de VHS ni de Betamax en puntos físicos, sino que le podemos proporcionar a las personas un sistema pay-per-view, usted paga y depositamos una cantidad de videotecas en series, videos, documentales, cortometrajes, largometrajes, en un mismo lugar. No, muchísimas gracias. Somos potencia, somos emporio y no nos interesa esa ideita que seguramente está desprolija de una muy buena opción de supervivencia. Y luego el tiempo dio la razón y la historia hoy por hoy la conocemos. Caso igual de lo que ocurrió no solamente con Netflix y estos temas de rentas de videos y películas, sino por ejemplo con Amazon, con Mercado Libre, con una cantidad de formas precisamente de transformar esa comunicación. La recopilación de datos sobre la audiencia, ya hablábamos de ello y es ampliamente importante esa segmentación, grupos específicos, saber en dónde nosotros nos vamos a dirigir, cuál es nuestro nicho, si bien lo pudiésemos hablar así, cuál es nuestro público objetivo desde la profesión, desde lo que ustedes están estudiando y saber de qué forma podemos llegar allá. Desinformación y privacidad, combatir las noticias falsas, lo hablábamos ahorita. La privacidad ya sí se volvió un tema crucial en donde ya sabemos que todo lo que nosotros tengamos en nuestros dispositivos móviles no es solamente de nuestro dispositivo móvil, sino que está codificado en unas grandes nubes por esos temas del Big Data, en donde ya nosotros perdemos total autonomía sobre esa información. La ética, comunicar con integridad y transparencia. El futuro, y hablamos de la inteligencia artificial que automatiza cada vez muchas más tareas, ya sabemos lo que es Siri, lo que es Alexa y lo que ya la domótica está haciendo en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra sociedad. Entro, aplaudo y se encendió todo, aplaudo 2 veces y me abre el horno microondas. Falta ya luego de que a través de una píldora entonces no tengamos que desayunar, almorzar y comer, sino que con eso abastecemos todos los nutrientes necesarios y quedamos como si nos hubiésemos comido una bandeja paisa para los que vivimos en Medellín. Pero cada vez sigue evolucionando todo este proceso tecnológico de una forma inimaginable. La realidad virtual se hablaba de que en realidad esto estaba muy, muy lejano, pero no vamos muy lejos. A quienes nos tocó el Nintendo en su época, no sé si recuerdan la pistolita y el patico para matar el patico. Entonces uno disparaba la pantalla, en ese entonces los televisores cuadrados esos y pesados, pero entonces uno decía a través de un cable se puede matar un patico apuntando solamente a esto y era un avance muy interesante y un asomo precisamente de esa realidad virtual, es decir, yo estando físico aquí puedo interactuar con algo que estaba ahí digital en la pantalla
que yo no podía estirar la mano y sacar el pato del televisor, pero sí lo podía matar a través de un cable. Realidad aumentada, que mejora hoy por hoy la experiencia del mundo real. Ya no tengo que ir precisamente a ver cómo es el carro en la concesionaria, sino que puedo acceder a un tour de una realidad aumentada virtual en donde me muestran el carro, me puedo montar en el carro, puedo ver todo lo que hay en el carro, pero estoy a través de unos lentes de realidad aumentada. Para adaptarnos en el tema de la comunicación, importantísimo, innovar y aplica a todas las características laborales y de profesión que puedan existir hoy por hoy. Eso nos da cuenta precisamente de que en la innovación, en la creatividad de la que tanto hemos hablado, está evidentemente el secreto. Adaptación. La pandemia nos dejó una enseñanza muy grande de qué forma nosotros podemos adaptarnos ante lo que podría estar ocurriendo. Nadie nunca se ha visto, por lo menos lo pienso, como obligado a estar encerrado en su casa y tener única y exclusivamente que poder interactuar a través de un portátil, un computador, un dispositivo móvil, porque no nos podíamos mover. Y a partir de allí, muchas empresas entendieron que podían entonces abaratar costos de funcionamiento y costos de locaciones físicas e infraestructuras muy grandes y reemplazar una cantidad de sobrecostos a través de ese uso a distancia remoto, virtual, que fue ese trabajo que se convirtió para unos en una excelente opción, para otros en un problema grande porque fue precisamente relegado de su puesto de trabajo. Aprendizajes todos, acceso a esa información, que hablábamos en algún momento de esa diferenciación entre la era del conocimiento y la era de la información, y cómo esa información cobra un valor importantísimo hoy por hoy en nuestros tiempos, que genera hasta tal punto poder. Quien tiene información tiene un poder establecido directo. La clave es adaptarse a los cambios, la comunicación digital evoluciona constantemente, aprender nuevas habilidades es esencial. Entonces, hoy por hoy solamente existe Photoshop para poder trabajar el diseño gráfico. No, bien nos hemos dado cuenta todo lo que la inteligencia artificial está facilitando. Sea o no sea diseñador gráfico, ¿qué puedo yo realmente hacer? Y cómo una persona que sin necesidad de pasar por un proceso de formación puede, a través de plantillas y de plugins ya establecidos, facilitarse la vida. No vamos muy lejos. Entonces, Adobe, la suite de Adobe, empieza a encontrar en Canva quizás un pequeño enemigo potencial, porque Canva te proporciona una cantidad de elementos sin necesidad de ser diseñador que te facilita lo que del otro lado tendríamos que construir de una manera orgánica. Y así en cada uno de los aspectos y de los software que para ello están. Entonces es aprender a adaptarnos. Qué chévere que nosotros tenemos no solamente ese conocimiento que estamos adquiriendo, sino esa tranquilidad de que también se sabe el comportamiento, el funcionamiento de los software tradicionales, pero que con eso ya ustedes dicen, yo puedo facilitar mi vida a través de este software o de este otro, y bienvenidos sean esos cambios para facilitar, para mejora constante, continua, para una cantidad de elementos importantísimos. ¿Qué hacer como comunicadores naturales que somos nosotros? Aprender nuevas herramientas y plataformas, experimentar, probar formatos y estrategias, analizar, medir resultados y ajustar. Aplica transversalmente para cualquier profesión que se tenga en la vida, porque todas las profesiones están evidentemente evolucionando y evolucionan o se van quedando relegados. Entonces, ahí tenemos nosotros ese espacio muy claro. O cambiamos o nos cambian. La digitalización es inevitable, debemos tomar las riendas del cambio, la adaptación es la clave del éxito. Y sí que es muy cierto este tema, o cambiamos o nos cambian, como dicen por ahí, o nos ponemos un poco en función de, o nos deja el tren, porque cada vez vemos que estamos descubriendo unas transformaciones importantísimas que vienen en dirección de ayudar y facilitar lo que nosotros estamos haciendo.
Este segundo encuentro, para quienes están en gráficos, tercer encuentro, tiene como propósito precisamente seguir con esta serie de charlas que nos van acercando un poco por conciencia a lo que tenemos, a lo que nos rodea. Así que esta era la que correspondía a este miércoles. Les hablaba ahorita al principio, cuando todavía no habían entrado los que están en estos momentos conectados, que parecía que se nos iba a perder este espacio, pero por fortuna busqué la manera de adelantarlo un poquito para que no se nos pierda. Seguimos en formación con otra ficha nueva que llegó, pero que estos espacios y justo ustedes que ya van adelante en el proceso, los podamos tener de reflexión y de conciencia para tener un aprendizaje mucho más estructurado de lo que hoy por hoy, no solamente por tendencia ni por moda, sino lo que el medio está viviendo y la transformación a la que nosotros tenemos que llegar también. A todos y a todas, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Les agradezco enormemente quienes se toman el espacito y aprovechan esta información. Y nos veríamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias para todos y todas. Les deseo una feliz noche. Me voy para la otra ficha. Profe, gracias. Gracias, profe, muy Gracias, interesante. Gracias. con mucho gusto, gracias a profe. ustedes. Con mucho gusto. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto para Chao, servirles. profe, gracias. Chao, Kelly, que estés muy bien. Gracias, profe. Con gusto, que estés muy bien, igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Cristian, que estés muy bien, con mucho gusto.